Bienvenidos a una cita con la vida. Qué lindo poder encontrarnos nuevamente en esta ocasión. ¿Cómo estás, Eliana? Muy bien, Claudio, ¿cómo está toda la audiencia de este programa? Bienvenidos hoy, ¿eh? Vamos a estar compartiendo, bueno, este micro con la salida diaria que tenemos cada día con el propósito de llevar una palabra, un devocional a cada uno de ustedes. Así que, bueno, compartinos, Eliana, ¿de qué vas a hablar hoy? Mira, hoy vamos a estar hablando de algo que tiene que ver con algo muy cotidiano, por llamarle de alguna manera, algo que nos sucede, no sé si todos los días, pero que a todos nos ha pasado y nos va a seguir pasando y tiene que ver con las piedras en el camino que nos Oh, encontramos. bueno, qué tema, ¿no? ¿Qué tema? ¿Quién no ¿Qué tiene piedra tema? en el camino, no? O en el Exactamente. zapato. Sí, En el zapato. problemas, situaciones, circunstancias difíciles. Bueno, esas son las piedras en el camino. Así es, bueno, vamos a la palabra de Dios, vamos a escucharlo. Y llegamos ya a la reflexión del día de hoy y la verdad es que hoy tenemos una palabra que tiene que ver con algo que nos sucede de continuo prácticamente a todos nosotros, ¿no? ¿Y qué es eso? Bueno, como decíamos anteriormente, esas piedras en el camino. Y a veces sucede que aparecen esos obstáculos, esas piedras, eso que no nos permite seguir avanzando con facilidad y es ahí cuando tenemos dos opciones, ¿no? Y yo quiero leerte un fragmento de la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 50. En el versículo 20 yo te lo voy a leer en la nueva versión internacional. Y esto habla, son palabras de José, son palabras de un hombre que él vivió con muchos obstáculos en el camino. Él tuvo que pasar muchas piedras, se encontró con muchas piedras en el camino. Y dice así, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, y a mí me encanta cuando la Biblia habla de los peros de Dios, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así dice la palabra de Dios. Y si nosotros pensamos en la vida de José, quien está diciendo estas palabras, bueno, podemos ver que la vida de José ha sido una vida bastante complicada. Desde muy pequeño es que ha tenido que vivir un montón de problemas, un montón de obstáculos, un montón de piedras en el camino, como decíamos recién. Primero los hermanos empezaron con su envidia, después lo vendieron, bueno, después pasó de un lugar al otro y estuvo preso injustamente. Y bueno, y después que lo llevaron a un lugar, bueno, allí tuvo una charla con un copero, con un panadero. Todo eso sucedió a lo largo de la vida de José. José les pidió que hablaran con el faraón y demás y le dijeran tal cosa, ellos se olvidaron. Y así siguió sucediendo todos estas piedras en el camino en la vida de José, pero yo creo que muchas veces a nosotros, si nos hubiesen pasado un 10% de las cosas que la Biblia nos relata que le pasó a José, y muchos de nosotros tal vez hubiéramos dicho, listo, hasta acá llegué, ya es tiempo de claudicar, ya es tiempo de dejar todo, ya es tiempo de abandonar, es tiempo de tirar la toalla, esta vida no es para mí, no, así no la quiero más, y nos detenemos en el camino. Eso es lo que muchas veces hemos hecho. En muchas oportunidades lo hemos hecho. Y cuando hacemos este tipo tomamos este tipo de decisiones, es ahí cuando nos estancamos, es ahí cuando nos quedamos al costado del camino, a mitad de camino, y no podemos lograr aquello que el Señor
ha puesto en nuestra vida. Pero yo hoy quiero contarte una historia que tiene mucho que ver con esta historia de José que podemos leer en la Biblia. Y es un poquito para graficar nada más lo que venimos compartiendo, ¿no? Si hay algo que vos y yo tenemos que estar completamente seguros, es que la palabra de Dios, la Biblia, nos cuenta todo, absolutamente todo lo que necesitamos saber. Las cosas hermosas que nos pueden pasar, pero también esas piedras en el camino que para algo sirven en nuestra vida. Y esta historia que te voy a contar es una antigua leyenda de un rey que colocó una gran piedra en uno de los caminos más transitados de su reino, dice. Y luego se escondió, después de haber puesto esa gran roca, se escondió con uno de sus siervos detrás de un arbusto para ver qué sucedía. Bueno, dice que primero pasaron unos pueblerinos y en lugar de quitar la piedra, simplemente la rodearon y siguieron adelante. Luego dice que pasaron unos mercaderes con sus carretas que estaban repletas de mercancías y después de criticar, despotricar, hablar un montón de cosas del rey, bueno, por no limpiar esas vías de acceso, bueno, ellos siguieron su ruta, ¿no? Otros transeúntes dice que pasaron más tarde, pero ninguno hizo el intento de quitar esa piedra del camino. Entonces se acercó un campesino con una carga de hortalizas sobre su espalda, dice, y cuando él ve la piedra, después de dejar esa carga de hortalizas que llevaba en sus espaldas en el suelo, la empujó con todas sus fuerzas para poder quitarla del camino. Y fue precisamente en ese momento en el que notó una bolsita debajo de donde estaba esa gran piedra allí en ese camino, ¿no? Y cuando la abrió, encontró monedas de oro, dice la palabra de Dios, y una nota que decía, estas monedas son para la persona que se tome la molestia de mover la piedra en el camino. Firmado el rey. Y vos decís, y bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, lo podemos comparar muy, pero muy bien con la historia de José, esa que te conté anteriormente. ¿Sabes por qué? Porque una piedra en el camino no tiene por qué detenerte. Una piedra en el camino no tiene por qué hacer que quedes a un costado de la vida. No tiene por qué hacerte claudicar. Vos podés tener una nueva oportunidad a través de un problema, de un obstáculo, de una situación difícil, de algo que no lo hubieses elegido jamás, pero que aparece. Porque sabes una cosa, las piedras en el camino van a aparecer siempre, esto lo hablamos siempre, van a aparecer, es parte de la vida. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con esas piedras en el camino? Podemos hacer como los mercaderes, podemos hacer como los transeúntes, podemos hacer como esa gente que pasó y bueno, la esquivó, criticó, habló mal, despotricó, hizo tantas cosas, pero en realidad lo que necesitamos hacer es identificar esas piedras en el camino y depende de nosotros cómo es que vayamos a seguir. Nosotros podemos ver un obstáculo en esas piedras o tal vez podemos ver una nueva oportunidad, un nuevo desafío, algo que nos impulse, algo que nos inspire a poder avanzar, a poder aprender sobre esa situación. Realmente, tal vez hay alguien del otro lado que me diga, bueno, yo prefiero tener oportunidades de otra manera. Yo prefiero que no vengan como problemas las oportunidades. Y bueno, sí, es lo que todos quisiéramos. La verdad que ninguno de nosotros quisiéramos que las nuevas oportunidades vinieran primeramente como un problema. Pero van a suceder, muchas veces van a venir de la misma manera.
Pero ¿sabes qué? A pesar de todo lo que vivió José, volviendo a la historia de la Biblia, José nunca tomó una postura incorrecta. José siempre se condujo como un hijo de Dios, como sabiendo lo que debía hacer, sabiendo cómo tenía que actuar. Y fue de esa manera que él encontró ese propósito que Dios había impuesto sobre su vida. Dios le había otorgado un propósito fundamental. Y ese propósito, como leíamos en el versículo del principio, ese propósito era preservar al pueblo de Dios de una gran hambruna. Y sabes que no solamente era preservar al pueblo de Dios, sino también a su propia familia. Una familia que vos podés decir, bueno, pero no se lo merecían al fin y al cabo. Le hicieron tantas cosas, pobre José, lo envidiaron, lo vendieron, quisieron matarlo, lo golpearon, tantas cosas, lo ningunearon. Pero eso no es lo importante es lo que sale de adentro tuyo. Lo importante es poder mover esas piedras del camino. Lo importante es aplicar todas tus fuerzas para poder lograr eso que el Señor puso en tu vida. Ya no le lleves el apunte a aquellas cosas que para nada sirven, a aquellas personas que quizás no tienen una visión clara, aquellas personas que quizás lo único que tienen en mente es poder sacarte del camino. O sea, no hagas caso a eso. Hacele caso a Dios, que es el que puede darte todo lo que está en su mano. Él es el dueño del oro y de la plata y Él es el dueño de todas las cosas y el creador de todas las cosas. Eso es lo importante. Eso es lo importante, es poder cumplir con lo que Él te entregó. Y tal vez si José hubiese renunciado, ¿no? Después de encontrarse con tantas situaciones difíciles en su vida, bueno, quizás la sequía, la hambruna, todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo hubiera terminado con toda su familia. Por eso nosotros no debemos ser como aquellos que claudican, sino todo lo contrario, sino que nunca debemos renunciar a esas piedras en el camino, porque eso nos está enseñando algo. Tal vez debajo de esa piedra está eso que tanto estabas esperando, ese sueño que tanto estabas buscando. Solamente hay que hacer un gran esfuerzo para moverlas. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que Él multiplicaría las fuerzas aún de los que no tienen ninguna. A veces vos decís, no, esto requiere de mucha fuerza, yo ya no la tengo, ya estoy cansado, ya me agoté, ya me cansé, ya no puedo más, no puedo seguir. No creas en todas esas mentiras. Dios siempre puede darte otra oportunidad y Él sabe que vos y yo somos capaces de mover esos obstáculos, ¿eh? Así que aprendamos a no maldecir, aprendamos a no quejarnos, aprendamos a no retrasar nuestro propósito y nuestro tiempo simplemente por los obstáculos, simplemente porque hay una piedra en el camino. Si no, hagamos todo lo contrario, hagamos lo que tenemos que hacer. Apliquemos toda nuestra fuerza para poder mover esas piedras y así el Señor va a obrar en nuestra vida y en los que están alrededor nuestro. Dejemos sorprendernos por el Señor. Él siempre tiene algo bueno para darnos, ¿eh? Así que espero que esta palabra te haya bendecido y puedas ponerla en práctica en tu vida. Interesante, Eliana, esta enseñanza. Bueno, la verdad que creo que es un tema muy cotidiano, ¿no? ¿Quién no tiene Sí, piedras en el camino, muy no? común. Y el ejemplo que poníamos con respecto a la palabra de Dios de José, la verdad que él pasó por muchísimas piedras en el camino, así que bueno, creo que es un ejemplo para nosotros y la palabra
o el Señor siempre nos deja a través de la Biblia todos los ejemplos para que nosotros no podamos decir, bueno, eso nunca le pasó a nadie, entonces yo no lo voy a poder sobrellevar. No, en la Biblia está todo, ahí está completamente todo, hay ejemplo para todo y el Señor siempre los ha sacado adelante. Así es, Eliana. Bueno, importante, ¿no? Para que podamos también ponerlo en nuestra vida, llevarlo en nuestra vida práctica, creo que podemos identificarnos con esta palabra, con hechos puntuales en la realidad de lo que vivimos, pero por encima de esa realidad está la realidad de la palabra de Dios. Así que qué importante que podamos caminar en la palabra, ¿no? En la palabra de Dios. Así que bueno, y hablando de palabra de Dios, para seguir escuchando palabra de Dios tenemos una invitación bien linda. Claro que sí, cada jueves a las 20 horas te invitamos a nuestra casa, a la iglesia Cita con la Vida, aquí en Oliva, en Alem 282, donde compartimos la palabra de Dios y el Señor sigue obrando milagros, sigue haciendo maravillas, prodigios. Así que te esperamos para poder conocerte también si es que no estás en ninguna congregación. Las puertas de nuestra casa están abiertas para recibirte. Así es, bueno, están todos invitados cada jueves a las 20 horas. Así que bueno, Eliana, llegamos hasta aquí. Claro que sí. Saludamos a todos, bendiciones, nos reencontramos mañana.